la mujer que nunca parpadea. Hola, amante de lo sobrenatural. Soy el viajero, y hoy quiero que me acompañes a explorar un caso tan inquietante como inexplicable. Una mujer que nunca parpadea. Jamás. Ni siquiera una sola vez. Dicen que el parpadeo es algo humano, una necesidad biológica imposible de evitar. Pero, ¿y si te dijera que hay alguien que vive en medio de nosotros y que no ha cerrado los ojos ni por un instante en años? Este no es un relato cualquiera. Es una advertencia disfrazada de historia. Una crónica que ha sido compartida en susurros entre aquellos que han tenido la mala fortuna de cruzarse con ella. Pero dime, si una persona jamás parpadea, ¿sigue siendo humana o ya ha dejado de serlo? Prepárate, porque lo que estás por escuchar puede quedarse contigo por mucho tiempo. Y cuando mires a alguien a los ojos, te preguntarás si en realidad está observando o cazando. Ponte los auriculares y sumérgete en esta historia aterradora. Antes de comenzar, quiero que comentes: yo sí parpadeo, por miedo. Esto me ayuda a saber que estás del lado de los humanos y también impulsa al canal a llegar a más exploradores del misterio como tú. No olvides dejar tu like. Cada pulgar arriba es una señal para YouTube de que este contenido vale la pena ser compartido y me ayuda a traerte más historias escalofriantes cada semana. La mujer del asiento del fondo todo comenzó una tarde cualquiera. El autobús 27 iba medio vacío cuando subí. Como siempre, después del trabajo, me senté en uno de los asientos cercanos a la ventana, con los audífonos puestos, deseando que el día terminara de una vez. Fue entonces cuando la noté por primera vez. Ella estaba al final del pasillo, en el último asiento del fondo, sentada, perfectamente recta, sin moverse. Tenía el cabello negro como la noche, lacio, cayendo sobre sus hombros como un velo. Su rostro era pálido, inexpresivo, y sus ojos, abiertos de par en par, no pestañeaba ni una sola vez. Al principio pensé que solo era una coincidencia. Tal vez estaba perdida en sus pensamientos o drogada. Pero mientras el autobús avanzaba por las calles vacías, todos los demás pasajeros parpadeaban normalmente, menos ella. En un momento pasamos por un bache. El vehículo tembló. Algunos se sacudieron en sus asientos. Ella no, ni siquiera pestañeó. Cuando intenté observarla mejor, algo en mi interior me gritó que no lo hiciera. Era como si una parte primitiva de mi mente supiera que estaba viendo algo que no debía. Me obligué a mirar hacia otro lado. Días después, la volví a ver. En el mismo asiento, con la misma ropa. En el mismo autobús, a la misma hora. Y lo peor de todo, nadie parecía notar su presencia. Nadie le dirigía la palabra. Nadie se sentaba cerca de ella. Era como si fuera parte del vehículo. Una sombra que siempre había estado ahí. Comencé a obsesionarme. Tomaba el autobús todos los días a la misma hora solo para verla. Y ella siempre estaba ahí, inmóvil, observando, sus ojos clavados en el vacío o en mí. Una noche, algo cambió. Cuando subí al autobús, ya no estaba al fondo. Estaba sentada 3 filas detrás de mí. No podía verla directamente, pero sentía su mirada fija sobre mi nuca. Un peso invisible y frío se instaló en mi espalda. Giré apenas el rostro, como para mirar con el rabillo del ojo, y la vi.
seguía sin parpadear. Desde entonces comenzó a acercarse, cada noche un asiento más cerca, hasta que una noche, cuando subí, estaba sentada a mi lado. No dijo nada, no se movió, solo me miró de reojo, con esos ojos enormes, secos, como si no tuvieran alma. Y lo juro, esa noche, al fin la vi parpadear, pero no fue normal. Fue como si los párpados bajaran con esfuerzo, rechinando, como si hiciera años que no se cerraban. Y cuando los volvió a abrir, sus ojos eran distintos. Los ojos que nunca descansan. Esa noche no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, sentía que ella estaba ahí, sentada en una esquina de mi habitación, observándome. En la oscuridad, su silueta se dibujaba entre las sombras, y esos ojos seguían abiertos. No pude más. Necesitaba entender quién era, qué era. Comencé a investigar, preguntando a otros pasajeros habituales del autobús, pero nadie recordaba haberla visto. ¿Una mujer en el fondo?, me preguntaban. No, ese asiento siempre está vacío. Empecé a pensar que me estaba volviendo loco, hasta que encontré a una anciana en una parada que, al mencionar la mujer del fondo, bajó la mirada de inmediato. Ella no parpadea, porque si lo hiciera, el mundo vería lo que hay detrás de sus ojos, me dijo con la voz temblorosa. Giselle contó que esa mujer ha sido vista desde hace décadas en distintas ciudades, siempre en transportes públicos, siempre en silencio, siempre observando, y que quienes la miran fijamente por más de 30 segundos desaparecen, no físicamente, no de golpe, desaparecen de la memoria de los demás, como si nunca hubieran existido. Pensé que era solo una leyenda urbana, hasta que intenté mostrarle a un amigo una foto que le tomé en el autobús. En la imagen, ella no estaba. El asiento aparecía vacío. Incluso cuando la señalé frente a él, mientras viajábamos, me miró como si estuviera delirando. ¿De qué hablas? No hay nadie ahí, dijo, y ella me miró directamente, con esos ojos abiertos, eternos. Sentí un dolor agudo en la sien, un mareo repentino. Fue ahí cuando lo supe. No estaba viendo una mujer, estaba viendo algo que usa una forma humana para observarnos desde adentro. Una entidad que vive en los rincones donde nadie presta atención, que aprende de nosotros, imitando lo más básico, la quietud, la mirada, pero nunca el parpadeo, porque eso es lo que la traicionaría, lo que la haría vulnerable. Comencé a notar su presencia en otros lugares, no solo en el autobús, en la fila del supermercado, en el parque, incluso cruzando la calle frente a mi casa, siempre entre la multitud, inmóvil, observando, sin pestañear, sin respirar. Una noche desperté con la sensación de que alguien estaba en mi habitación, y allí estaba, de pie, al lado de mi cama, sus ojos abiertos, brillando con una luz enfermiza. Intenté gritar, pero no pude. Intenté moverme, pero el cuerpo no respondía. Y fue entonces cuando habló. No abrió la boca. La voz vino desde dentro de mi cabeza. Ahora que me ves, ya no puedes dejar de verme. La maldición del que observa. Desde esa noche no volví a ser el mismo. Todo cambió. Donde antes había silencio, ahora escuchaba susurros.
Donde antes había sombras, ahora había formas. Y en cada reflejo, en cada vidrio, podía ver sus ojos, siempre abiertos, siempre clavados en los míos. Intenté evitarla. Cambié mis horarios, mis rutas, incluso dejé de tomar el autobús, pero era inútil. Ella estaba en todas partes, como si me hubiera marcado, como si me estuviera esperando. Un día decidí enfrentarla. Tomé el autobús a la hora habitual, sabiendo que estaría ahí. Y sí, estaba al fondo, como la primera vez avancé por el pasillo, paso a paso, con el corazón golpeándome las costillas. Cada mirada de los otros pasajeros parecía pasar a través de mí, como si yo ya no existiera. Cuando estuve frente a ella, no dijo nada, solo me miró, y yo cometí el peor error de mi vida. La miré de vuelta, no aparté los ojos, conté cada segundo mentalmente. 1, 5, 10. A los 30 segundos, el mundo pareció quebrarse. Una presión indescriptible cayó sobre mi cabeza, como si algo invisible tratara de aplastarme desde dentro. El autobús desapareció. Los pasajeros, el chofer, todo se desvaneció en una niebla densa. Solo estábamos ella y yo, en un lugar donde el tiempo no existe, donde las reglas del mundo no importan. Ella se levantó. Su cuerpo crujió, como si hubiera estado congelado por siglos. Me habló de nuevo, sin mover los labios. Has visto lo que no debía ser visto. Ahora eres uno de los nuestros. Desperté en mi cama, empapado en sudor, sin recordar cómo volví. Durante días intenté convencerme de que había sido un sueño, pero las personas comenzaron a olvidarme. Mi madre no respondió mis mensajes. Mis compañeros de trabajo me miraban como a un extraño. Mi reflejo en los espejos era incorrecto. Los ojos en el reflejo no parpadeaban. Y entonces lo comprendí. No era solo una visión, era una maldición, una transferencia. La mujer que nunca parpadea no es una sola, es un patrón, una cadena. Y yo me estaba convirtiendo en el siguiente eslabón. El espejo que no refleja los días se volvieron más pesados, las horas más lentas. Todo a mi alrededor parecía desvanecerse lentamente. Pero lo peor fue el espejo. Al principio fue sutil. Mi reflejo tardaba una fracción de segundo más en moverse. Luego, no pestañeaba cuando yo sí lo hacía. Después, comenzó a sonreír, mientras yo seguía inmóvil. Y finalmente, una noche, simplemente dejó de copiarme. Me paré frente al espejo del baño, tratando de convencerme de que solo era mi imaginación. Pero al otro lado, mi reflejo se quedó quieto, observándome con los ojos abiertos, más grandes de lo normal, inyectados en venas negras. Cuando extendí la mano para tocar el vidrio, su mano no se movió. Y entonces me habló. Cada vez que parpadeas, dejas de existir un poco más. Susurró con mi voz. Retrocedí, pero el reflejo no desapareció. Al contrario, se acercó al cristal desde su lado, presionando su frente contra él, como si quisiera atravesarlo. Y entendí algo aterrador. El espejo ya no me reflejaba, me contenía. Intenté romperlo. Golpeé el vidrio con toda mi fuerza, pero no se astilló. Mis nudillos sangraron, pero el reflejo seguía sonriendo. Y entonces comencé a ver cosas.
personas que ya no existían, sombras con ojos abiertos en los rincones de mi casa, figuras femeninas paradas en los techos, observando desde las alturas, sin pestañear. Comencé a olvidar mi nombre. Mi voz ya no sonaba como antes. En las fotos antiguas, mi rostro empezaba a desdibujarse. En los sueños, yo ya no era yo. Una noche, frente al espejo, la vi a ella, la original, la primera, la mujer que nunca parpadea. Estaba al fondo, detrás de mi reflejo, como una sombra silenciosa. Sus ojos brillaban como carbones encendidos, y el reflejo se giró para mirarla. Los dos me observaron desde dentro del cristal, y me dijeron al unísono: «Falta poco». A la mañana siguiente, desperté con los ojos completamente secos, dolorosos, como si no hubiera parpadeado en toda la noche. Fui al baño, encendí la luz y ya no había reflejo, solo el marco del espejo, vacío. Me incliné hacia adelante, tratando de entender, y desde dentro algo se movió, una mano idéntica a la mía, arrastrándose hacia la superficie. Era yo, era mi reflejo, y quería salir. Relevo final desde ese día. Ya no volví a verme en ningún espejo, ni en el del baño, ni en las vitrinas, ni en el retrovisor del auto. Era como si mi reflejo hubiese desaparecido del mundo. Pero en realidad, él era el que estaba vivo, el que había tomado mi lugar. Comenzaron a pasar cosas extrañas. Mi cuerpo actuaba por cuenta propia. Hacía cosas que yo no recordaba. Decía frases que no eran mías. Una compañera de trabajo me preguntó por qué la había mirado toda la mañana sin pestañear. No supe qué responder. No lo recordaba. No sabía siquiera haberla visto ese día, y entonces caí en cuenta. El reflejo ya no estaba dentro del espejo. Estaba en mí. Yo era el nuevo recipiente. Empecé a investigar. Encontré un foro oculto en la red profunda, lleno de relatos similares. Una mujer en el tren. Un niño en una tienda de espejos. Un anciano que dejó de parpadear y terminó desapareciendo de todas las fotografías familiares. Todos hablaban de lo mismo. Un ser que observa desde los límites de la percepción, que se alimenta de la mirada fija, que viaja de cuerpo en cuerpo, como un virus que infecta la identidad. Y todos coincidían en algo aterrador. Solo puedes deshacerte de ella si encuentras a tu reemplazo. Mi mente se quebró. Debía hacerle eso a otra persona. Entregarle esta maldición a alguien más, solo para ser libre. No podía. Durante semanas me negué a salir de casa. Sellé los espejos, apagué cualquier pantalla que reflejara mi imagen. Vivía en la oscuridad, con los ojos secos, los párpados temblando del esfuerzo por no pestañear. Pero entonces ella apareció. No en un espejo, ni en una pantalla, sino dentro de mis ojos. Cuando parpadeaba, podía verla por una fracción de segundo, detrás de mis propios párpados, como si se escondiera ahí, esperando que los cerrara completamente para tomar el control. Un día, frente al espejo sellado, abrí la cinta negra. Allí estaba él. Mi reflejo, completamente independiente. No copiaba mis gestos, no imitaba mis movimientos, solo me observaba. Y entonces habló. Ahora tú eres ella, y solo puedes dejar de serlo.
si encuentras a alguien que te mire demasiado. Salí a la calle, perdido, temblando, con los ojos rojos e irritados. Y lo hice. Subí al autobús, me senté al fondo, esperé, y cuando una joven me miró por accidente, yo no aparté la mirada, no parpadeé, y supe que la cadena continuaría, porque alguien tiene que mirar, alguien tiene que observar eternamente. Aún puedes cerrar los ojos. Llegaste al final. Y si lo hiciste, quiero decirte algo que muy pocos merecen oír. Tú eres especial. No muchos tienen el valor de escuchar una historia como esta hasta el final, de sumergirse en lo más profundo de lo desconocido y salir, si acaso lo logran, con los ojos todavía abiertos. Porque esta no es solo una historia, es un espejo, uno que nos refleja lo que más tememos ver. Esa parte de nosotros que observa en silencio y nunca parpadea. Si estás aquí, significa que viste todo, que lo sentiste, que no apartaste la mirada. Y eso tiene un precio, pero también un premio. Formas parte de este círculo de valientes, los que exploran el abismo sabiendo que puede devolverles la mirada. Por eso quiero que escribas en los comentarios la siguiente frase: yo también vi a la mujer que no parpadea. Esa frase me dirá que no estás solo, que sigues aquí, que no te has perdido en los reflejos todavía. Y si esta historia te atrapó, si logró que por un momento dudaras de lo real, entonces déjame pedirte algo más. Deja tu like. No por mí, sino por las otras almas curiosas que, como tú, buscan relatos que los atrapen y no los suelten. Tu like es una chispa que hace que este video llegue a más ojos. Ojos como los tuyos. Suscríbete al canal, porque cada historia aquí contada es un paso más en esta oscuridad compartida. Una velita encendida en medio del abismo. Y créeme, mientras más seamos, menos miedo dará mirar hacia el vacío. Gracias por llegar hasta aquí. Pero recuerda, no mires fijamente por mucho tiempo a tu reflejo esta noche. Y si tus ojos empiezan a secarse, corre, antes de que sea demasiado tarde. El cementerio sin nombres. El camino entre los árboles secos, yo no estaba buscando nada extraño. La verdad es que solo quería un poco de paz. Alejarme de todo por unos días. Respirar aire puro en un rincón perdido de la sierra. Fue mi abuelo quien me habló por primera vez del lugar. Me dijo que, si alguna vez quería desaparecer por un tiempo, debía buscar el camino entre los árboles secos, que allí, escondido entre la neblina y las raíces antiguas, había un cementerio tan viejo que ni los muertos recordaban sus nombres. Pensé que era una metáfora, una de esas historias que los ancianos cuentan al calor del café. Pero cuando vi la bifurcación en el sendero y noté que, de un lado, los árboles estaban verdes y llenos de vida, y del otro parecían haber muerto hace siglos, desnudos, crujientes, como si nadie hubiera pasado por ahí en décadas. Sentí algo, una especie de atracción, un impulso, y entonces lo hice. Tomé el camino equivocado. Los pasos crujían sobre las hojas secas como si pisara huesos. El aire era más denso, más frío. El silencio era tan absoluto que podía escuchar mi propio corazón retumbando en los oídos, y de pronto
Todo dejó de sonar. Ni viento, ni pájaros, ni siquiera mi respiración. Era como si el mundo hubiera sido tragado por una gran boca invisible. Ahí supe que ya no estaba en un bosque. Había cruzado a otro lugar. Lo vi a lo lejos, oculto entre la niebla, cercado por árboles torcidos que parecían inclinarse hacia adentro, como si quisieran impedir que algo escapara. Un muro de piedra, viejo y cubierto de musgo. Un arco oxidado con palabras talladas que ya no se podían leer. Y más allá del umbral, el cementerio sin nombres. Era más grande de lo que imaginé, lleno de cruces hechas con ramas secas, montículos irregulares de tierra y lápidas, cientos de ellas, sin una sola inscripción. Como si todos los que descansaban allí jamás hubieran existido. Me sentí observado, y no era paranoia, era algo que se deslizaba bajo la tierra, siguiendo mis pasos, esperando que me detuviera. Avancé hasta el centro del cementerio. Había una cruz más alta que las demás, negra, torcida, clavada sobre una fosa abierta, pero vacía, y justo en ese momento lo escuché, una voz, débil, como un susurro dentro del cráneo. ¿Por qué estás aquí? ¿Si nadie te ha llamado? Me giré, pero no había nadie. Solo lápidas mudas, solo neblina. Quise regresar por donde vine, pero el sendero había desaparecido. En su lugar, solo más tumbas, más silencio, más frío y, lo peor, un leve movimiento en la tierra a mis pies, como si algo estuviera despertando. Los que no deben ser recordados. El suelo se movía, no de forma violenta, sino como si algo debajo se estirara lentamente, empujando la tierra desde adentro. Retrocedí, o al menos lo intenté, pero cada paso que daba parecía llevarme más hacia el centro de aquel lugar maldito, como si las propias tumbas cambiaran de lugar para confundir mi camino, y entonces comencé a verlas, figuras, delgadas, altísimas, cubiertas con túnicas negras que se confundían con la bruma. No caminaban, deslizaban, como si flotaran apenas sobre el suelo. Rodeaban el cementerio, silenciosas, vigilantes. No tenían rostro, solo una piel pálida y sin rasgos, como cera derretida. Una de ellas se acercó a mí y, sin mover la boca, habló. Este es el campo de los que no deben ser recordados. Sus nombres fueron borrados. Sus historias fueron arrancadas del tiempo. Nadie debe saber que existieron. No podía moverme. Mis piernas estaban rígidas, enterradas hasta los tobillos. La figura me observaba. Si es que se puede llamar observar a una cara sin ojos. Y entonces sentí la culpa. Una culpa enorme, inmensa, inexplicable. Como si hubiera cometido el peor pecado sin saberlo. Como si solo al estar allí hubiera traicionado a todos los que descansaban bajo ese suelo maldito. Tu presencia los ha despertado, dijo. Y ahora quieren verte. El cielo se oscureció de golpe. Un estruendo sordo retumbó en la distancia, como un trueno que venía de debajo de la tierra. Las tumbas comenzaron a abrirse, pero no era tierra lo que salía. Eran sombras, formas sin cuerpo, memorias deformadas, restos de personas que alguna vez vivieron y fueron olvidadas por voluntad propia. Vi un rostro sin ojos, una boca abierta, gritando en silencio, un niño con una cruz clavada en el pecho, una mujer cubierta de ceniza que aún ardía por dentro. Y todos ellos se acercaban, arrastrándose,
tanteando el aire, buscándome. Intenté gritar, nada salió. Intenté correr, mis piernas ya no respondían. Entonces la figura sin rostro habló por última vez. Debes elegir, o te quedas con ellos, o tomas su lugar. En ese instante lo entendí. Aquel cementerio no estaba vacío. Cada tumba sin nombre era una historia arrancada, un castigo, una prisión para aquellos cuyas acciones habían sido tan horribles que ni el infierno los quería. Y ahora el cementerio necesitaba uno más. Alguien que ocupara un lugar, alguien que nadie recordaría jamás. El ritual del olvido. La figura sin rostro se alejó lentamente, dejando tras de sí un silencio pesado, casi palpable. No me dio tiempo a reaccionar, porque una fuerza invisible me empujó hacia una zona más oscura del cementerio, donde las tumbas parecían más recientes, aunque seguían sin nombre. Entonces apareció un círculo en el suelo, formado por piedras negras y cubiertas de musgo. En el centro, una marca tallada, un símbolo extraño que parecía arder con una luz propia, tenue pero hipnótica. «Este es el círculo del olvido», dijo la voz sin rostro, que ahora parecía surgir de todas partes. «Aquí se decide quién será borrado para siempre». Sentí que mis pies se clavaban en la tierra. No podía moverme. Desde la neblina comenzaron a salir más figuras sin rostro. No hablaban, pero sus presencias me llenaban de una angustia indescriptible. De repente, una mano fría como el hielo tocó mi hombro. «Debes aceptar», susurró, «o serás olvidado en el olvido». Un silencio absoluto se apoderó del lugar, roto solo por el latido acelerado de mi corazón. Intenté gritar, pero solo salió un susurro. Intenté moverme, pero mi cuerpo estaba paralizado. Entonces, la luz del símbolo empezó a crecer, envolviéndome en un calor oscuro y pesado. Sentí cómo mi memoria comenzaba a desvanecerse, como si un borrador invisible arrastrara todos mis recuerdos. Mi nombre, mi historia, todo empezaba a desaparecer. Solo quedaba una pregunta en mi mente. ¿Qué estarías dispuesto a perder para no quedar atrapado aquí para siempre? Voces del pasado en medio del círculo. Mientras la luz oscura me envolvía, comencé a escuchar voces. No eran voces comunes, sino susurros fragmentados que parecían salir de las profundidades del cementerio. «¿Por qué me olvidaron?», preguntaba una mujer con tono desesperado. Mi nombre era Ana, y desaparecí sin dejar rastro. Yo era un niño inocente. Decía otra voz, más débil. Fui enterrado aquí sin que nadie supiera dónde. Cada voz llevaba una historia rota, llena de miedo, traición y abandono. Y de repente comprendí que esas almas no querían venganza, querían ser recordadas. Porque en el olvido total, el alma se pierde para siempre. Y en ese cementerio, cada tumba sin nombre era un alma atrapada en un limbo oscuro. Intenté hablar con ellas, pero mis palabras se ahogaban en el silencio opresivo del lugar. Las figuras sin rostro comenzaron a rodearme otra vez, como si quisieran protegerme, o quizás juzgarme. Sentí que mi tiempo para decidir se agotaba. La elección final. Las figuras sin rostro cerraron el círculo a mi alrededor, y el aire se volvió denso, casi imposible de respirar. Una voz resonó con claridad, esta vez dentro de mi mente, sin necesidad de palabras audibles. Tú tienes una opción. Puedes unirte a nosotros,
y ser olvidado para siempre. O puedes luchar por tu nombre, por tu historia, pero sufrir las consecuencias. Sentí el peso de la decisión aplastándome. El miedo se convirtió en un frío glacial que recorrió mi espalda. En ese instante, el cementerio comenzó a temblar y la tierra abrió más tumbas. Desde ellas emergieron sombras más oscuras y monstruosas, con ojos rojos que me miraban con hambre. Sabía que si elegía quedarme, perdería mi identidad, mi alma, mi vida, pero si luchaba, quizás podría escapar. Aunque el precio sería alto, recogí todas mis fuerzas y grité: ¡No! ¡No me quedaré aquí! Las sombras se abalanzaron, pero una luz intensa surgió de dentro de mí, como un escudo. Corrí sin mirar atrás, sintiendo que el cementerio entero se derrumbaba. Y justo cuando sentí que iba a caer, desperté. Cierre y llamado a la acción felicito a todos los que han llegado hasta aquí. Pocas personas tienen la paciencia y el valor para escuchar un relato como este hasta el final. Esa resistencia, esa valentía, es lo que nos conecta con lo oculto, con lo inexplicable. Ahora te invito a demostrar que eres uno de los verdaderos valientes. Comenta esta frase única y poderosa: no temo al olvido, porque mi nombre vive en la sombra. Al hacerlo, estarás dejando una marca, mostrando que resististe hasta el último susurro de esta historia. Cada comentario ayuda a que nuestro canal crezca, a que más personas curiosas y valientes como tú puedan descubrir estos relatos oscuros. No olvides dejar un like. Tu apoyo es como la luz que guía a otros en la oscuridad, y juntos podemos explorar lo desconocido. Finalmente, suscríbete y comparte este video. Cada nuevo suscriptor es como un guardián más en esta comunidad que desafía el miedo y la memoria. Recuerda, en este canal, cada historia es una puerta hacia lo oculto, y solo los valientes se atreven a cruzarla. Gracias por acompañarme en este viaje. Hasta la próxima historia.